desearla. ¿Quién ha deseado que se continúe la iglesia? Amén, bendito sea el Eterno. Así que sé, como le he dicho a algunos hijos, que a pesar de que todavía en mi cuerpo hay algunas anomalías y que cada día me añaden otra más, hay algo glorioso, y es que siento la transformación, siento el cambio, siento la fuerza, a pesar de todo esto. Así que mi Padre está trabajando en mí y eso es maravilloso. Y quiero hablarles, ¿quién leyó el pequeño avisito que les envié? La unción profética. Ah, perfecto. Perfecto. Y es una alegría verte, María. La unción profética. Pero para explicarte de la unción profética quiero que hagamos un recorrido y tengamos repaso quizás de algunos conocimientos y tengamos conocimientos nuevos. Es necesario, para que haya la unción profética, que nosotros desarrollemos unas actitudes muy necesarias como gente profética que somos. Amén. Amén. 3, 4. Amén. Como gente profética que somos. Amén. Muy bien. Si somos hijos de Hashem, pues somos gente profética. Amén. Y si antes no entendíamos siquiera qué era eso, pues el Padre nos está quitando la venda de los ojos. Amén. Para entender que somos gente profética. Amén. Como Él, como sus hijos, como Yeshua, también nosotros somos gente profética. Y una de estas cualidades que necesita vivir, o necesitamos vivir cada uno de nosotros, es poder manifestar el placer extraordinario que sentimos para que o porque el agua fluya a través de nuestra vida. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Miren, el saber que te vas a parar a recoger los diezmos y las ofrendas, el saber que te vas a parar a interceder, el saber que te vas a parar a alabar o a predicar o a hacer los baños o a hacer el aseo en la congregación o a interceder en tu casa o a hablar con el vecino dándole la palabra o orando por el enfermo o aquel que tiene una necesidad. El saber que cuando estamos sirviendo al Eterno, nosotros somos instrumentos para que se manifieste su gloria, eso nos da un placer extraordinario. El que no sienta placer con ellos, sino que sienta carga, bueno, tienen problemas. Tiene problemas, no entiende. No está entendiendo. Y la verdad, diríamos que es como un árbol seco. Otro punto importante es la actitud del corazón en cuanto al deseo de recibir del Eterno. Lo primero, el poder dar. Porque a lo que el Padre nos toma como instrumentos, damos. Y la otra actitud es esa delicia que se siente de saber que en momentos como este, el Padre está ministrando nuestra vida. Amén. Por eso es importante que no nos perdamos cualquier momento. Porque a veces el Eterno tiene algo para dártelo en una alabanza. Pero andamos por allá, pasillos, baños, conversando, y no te diste cuenta, no pudiste recibir lo que Él quería para ti específicamente. Otras veces, en la última porción de la palabra, tiene lo que te iba a decir a ti, porque la palabra habla para todos. Pero hay momentos donde el Eterno decide hablarte algo a ti personalmente. Así es. Y necesitamos tener una actitud del corazón correcta en cuanto a recibir del Eterno. Y tercer punto importante, el deseo de ser formados por la enseñanza que Él nos entrega a través de sus hijos, de quien esté predicando o esté enseñando o esté ministrando. Tenemos que desearlo, como dice la palabra, como niños de pecho que maman. Desear esa instrucción, desear esa enseñanza, desear la revelación que el Eterno Padre tiene para nuestra vida. Ahora, debemos desearlo no solo porque voy a adquirir un conocimiento especial, sino que necesitamos entender
que en medio de todo lo que nosotros hacemos y el Padre se manifiesta, hay una dimensión de gloria tan extraordinaria que hay algunos niveles de gloria que no hemos alcanzado. ¿Alguien puede decir, sí, porque es que yo ya fui al séptimo cielo? Nadie. Hay esferas de la sobrenaturalidad que aún no hemos tocado. Y el propósito del Padre, en parte de toda la restauración que está haciendo, es que cada vez más nosotros nos quitemos las cargas que nos habían impuesto para que podamos fluir en esa sobrenaturalidad y llegar a esas dimensiones de su eternidad. Ahí se movía Yeshua, ¿o no? Y cuando vivimos todas estas cosas, pues se activa en nosotros lo que conocemos como unción, la unción del Eterno, activándose en nuestra vida. ¿Qué es la unción? La unción es aquello que a nosotros nos capacita como una respuesta de la manifestación del Eterno para dar, para entregar, para hacer en la obra. Y de esa manera podemos hacer nosotros la encomienda. Pero es diferente cuando hablamos de unción profética. ¿Qué es unción profética? Es lo que vamos a ver. Y quiero profundizar en varios temas para que entendamos qué es unción profética. Hay una palabra que usamos comúnmente y es la palabra prosperidad. ¿Verdad o no? Sí, a veces oramos y decimos que el Padre te prospere en todo. En algunos lugares se ha sobreenfatizado la palabra prosperidad, dirigiéndola a que te llegue mucho dinero. Ahora, la palabra prosperidad en el contexto de la Torá, en el hebreo, o sea, en la escritura, está conformada por dos palabras. Prosperidad dentro de la Torá está conformada por la palabra arco y por la palabra flecha. Prosperidad dentro del contexto de la Biblia, arco y flecha. Arco y flecha. Sigamos con esto. ¿Qué significa? Usted recuerda el texto que dice: instruye al niño En su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bien, en el contexto hebreo dice de la siguiente manera: instruye al niño en el uso del arco y la flecha para que siempre dé en el blanco. Wow. Wow. ¡Wow! Imagínense, ¿por qué es lo que dice el Eterno? No, instruye al niño en el uso del arco y la flecha para que siempre dé en el blanco. Eso es Torah. Instruye al niño en la Torah para que siempre, siempre dé en el blanco. Amén. Miren, si entendemos esto, entonces vamos a poder comprender fuera del contexto católico lo que sería la palabra pecado, lo que nos enseñaron como pecado y que aún lo arrastramos. Cuando nos desviamos del trazo es errar al blanco. Pero no lo dijeron o no lo enseñaron como pecado, pecaste. La palabra pecado golpea, estigmatiza, hiere en la indignidad, desvirtúa. Entendiendo lo que le voy a enseñar hoy, estaremos desvirtuando el contexto de condenación de pecado, porque cuando te dicen pecaste, te mandan a la condenación. ¿O no? Es más, tú mismo te sientes condenado. ¿Aló? Así mismo. ¿A nadie le ha pasado? ¿Solo lo viví yo?
Es que hoy pequé, me sentía por allá en las cloacas. Sucia. Horrible. Wow, un concepto de condenación. Al entender la pureza y la claridad de la palabra, vamos a poder suprimir, escúchenme bien, el sistema de indulgencias. ¿Dónde se vive eso? Las indulgencias. ¿Alguna vez alguien fue a la iglesia católica? La católica. Ay, entonces, ¿por qué no me lo dicen el catolicismo? El purgatorio, todas esas cosas. Ahora déjeme decirle algo. Que de una forma tácita, todavía arrastramos el sistema de las indulgencias en el cristianismo. Claro que sí. Medite, para que se dé cuenta cuántas veces buscamos la indulgencia o nos otorgan la indulgencia. Y vamos a suprimir este sistema, entendiendo lo que vamos a aprender o estamos aprendiendo. Y vamos a quebrantar la teología de la culpa. ¿Quién nos pone la culpa? ¿El enemigo? Entonces necesitamos quebrantar la teología de la culpa de Jailei, de Satanás. Porque muchas veces sin saberlo, estamos guardando culpa muy adentro en nuestro ser. Y a veces sentimos como el dedo acusatorio por aquello que por allá se hizo. ¿Por qué? No dice la palabra, y es clarísima, que si yo me arrepiento, pido perdón y giro, la palabra dice, blanco serás, ni me acordaré, cerré. ¿Por qué entonces cargamos con eso? ¿Qué es lo que ocurre para que estemos cargando con esa teología de la culpa? Nos la enseñaron a través del catolicismo. Por eso estamos saliendo del cristianismo. Y ya hemos aprendido muchas cosas acerca de eso, ¿verdad? Si nosotros entendiéramos que la Torá es un arco y es una flecha, y que dice que al niño hay que instruirlo para manejar correctamente el arco y la flecha, y de esa manera no errar en el blanco, entonces nosotros entenderíamos que cada vez que yo erré el blanco, tengo que hacer algo. ¿A quién busco? ¿A quién miro? A mi Padre. A Él le digo, me pongo en cuenta, agarro mi arco, monto otra flecha y ¡fum! Que me equivoqué otra vez y no le di al blanco, pues tomo otra flecha, tiendo mi arco y la tiro hasta que aprenda y dé en el blanco. Amén. Identidad y no culpa. Amén. No condenación. Que yo estoy diciendo que pueden hacer lo que se les venga. No. En ningún momento. Una cosa es vivir la condenación de la culpa y otra cosa es hacer teshuvá. Y ya usted de teshuvá sabe mucho, ¿o no? Entonces esta es la idea, el concepto que tienen los judíos acerca de cuando tú hierras en el blanco. No hay la condenación, aquella culpa condenatoria, sino que hay la corrección de la instrucción. ¿Me expliqué? Amén. A nosotros nos enseñaron una culpa que nos anula por completo. Miren, les voy a comentar algo para que ustedes lo puedan profundizar, porque me interesa que lo que yo vivo, que es útil y que instruye y que dirige como profeta, yo pueda dárselo. En una de estas situaciones de crisis y todo de las, porque ya no es una de las enfermedades, el Padre me trajo a memoria muchas cosas que me enseñó de la mente, consciente, inconsciente, subconsciente, del cerebro, del cerebelo, del hipotálamo, de la hipófisis y etc. Y empecé a meditar en todo esto y yo dije, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es este punto? Y entonces recordé lo que es la desprogramación del inconsciente. Ojo, no estoy hablando de nueva era. Cuidado con eso.
No estoy hablando de nada que no sea en la Torá. ¿Qué quiere decir? Que con esa programación que a nosotros nos hicieron del catolicismo, de que si tú cometías un error, pecaste y tenías que flagelarte, hasta las familias lo hacían a uno a un lado. Muchas congregaciones vivieron esa época, ese tiempo. Eso quedó marcado en el inconsciente. Pero tu mente consciente no recuerda eso. Pero en las situaciones o circunstancias vividas, nuestro sistema funciona perfectamente bien. Entonces, el cerebro va y saca del inconsciente y comienza a desarrollar en tu cuerpo cosas, situaciones, emociones, conforme a aquello que tú guardaste, pero que tu consciente no lo puede recordar. Porque nosotros no lo almacenamos todo en el consciente. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, recordando todo esto, yo dije, bueno, Padre, solo tú puedes meter la mano en mi consciente porque yo no tengo capacidad de eso. Tráeme al consciente aquello que guardé, aquello que le puse un pañete y quedó hermoso. ¿Sabes qué es un pañete? Sí. Ah, qué bueno. Y le puse un pañete, se vio hermoso y ¡fum!, lo mandé para atrás. Pero que no sanó. No sanó. Entonces toda la semana oré y le dije, Padre, tráeme al consciente para que aquello lleve a sanidad y se desaloje de mí todo código que se había dañado y que puede provocar una deficiencia no solo en mi cuerpo sino en mi conducta. Y el Abba es bueno. Es bueno. Y empecé a recordar unos sucesos y unas cosas donde yo me sentía en condenación. ¡Qué fuerte! ¡Uf! Esa semana no fue fácil. Y venía eso a mi mente, consciente, y lloraba. Y yo decía, wow, Padre, ¿cómo puede ser posible que yo tenga esos paquetitos guardados? Y poder quebrar y anular y modificar mis células. ¿Ciencia ficción? Ese es el poder que nos ha sido dado. Amén. Y la gente profética tiene la capacidad de autorrestaurarse. Amén. 2, 3 lo creyeron, nadie más. 4 lo creyeron. Amén, amén. Usted no puede creer. Se la voy a poner así. Usted que fue creado en la dimensión de lo sobrenatural, en la dimensión de la eternidad. Usted que estaba ahí con el eterno, sublime y soberano. Usted que estaba al lado y rodeado de los malajín de Hashem. Y que ahí fue donde usted fue hecho y diseñado. Y hoy Yeshua dice en la palabra, Padre, la gloria que tú me diste, dásela a ellos. Lo único que necesitábamos era conocer la verdad. Amén. Y poco a poco iremos cambiando esa estructura. Y nos iremos alineando poco a poco a quienes somos en Hashem. Así es, amén. Y si yo le cuento eso, ¿para qué se lo cuento? Dígame, opínenme, ¿para qué le estoy contando eso? Para que lo pongan en práctica. El punto no es adquirir solo conocimiento, el punto es hacer con ese conocimiento. Amén. Entonces yo quiero, hijos, que ustedes se tomen tiempos de orar y pedirle al Padre que le traiga al consciente aquellas cosas que usted cree que se solucionaron hace tiempo,
Pero se va a sorprender y va a encontrar que hay cosas que todavía no están resueltas. Pero que el Padre Eterno todo lo sabe y todo lo conoce. Ahora, siguiendo con el tema que traía. Cuando se traduce la palabra Torah al griego, recuerde que en aquel entonces la Torah fue traducida por 70 hombres judíos helenizados. ¿Qué dije? Helenizados. ¿Qué es helenizados? Helenismo. La cultura greca romana. Que habían perdido su identidad de judíos, de hijos del Eterno, para adquirir la cultura de Grecia. Helenizados. El helenismo es de Grecia. Y luego fuimos romanizados y babilonizados, o sea, más perdidos. Es un reloj de apego. Pero nuestro Padre tenía un proyecto, tenía un plan poderoso para sacarnos de ese error. Entonces, cuando la Torah le fue dada a estos hombres helenizados para que fuera traducida al griego, cambiaron su nombre por Nomos. ¿Y Nomos qué significa? Ley. Nos enseñaron que ese libro que tenemos es ley. Que ese libro es ley. Y cuando usted le hablan de ley, esto conlleva una carga negativa. ¿O no? Claro que sí. Es una carga negativa. Usted siente que la ley es una imposición. Que tenía que hacerlo porque estaba impuesto. Y la imposición, entonces no se lleva con agrado. En cambio, la palabra Torah tiene que ver con la instrucción de un padre para sus hijos. Y eso es completamente diferente. Es una guianza que el Eterno nos da para que nosotros no nos apartemos del camino, para que podamos llevar a cumplimiento el propósito de nuestra vida. La palabra no es ley, es instrucción. Aunque recordemos que para el enemigo la Torah ya no es Torah, es un código civil. ¡Aló! Hijitos bellos, están como perdidos. Un código penal y civil. ¿Por qué? Porque nosotros en calidad de jueces usamos el código penal y civil para sentenciar las obras de las tinieblas. ¿Quedó claro? Muy bien. Así que hablando de términos de imposición de nomos, que correctamente es Torah, podemos llegar a la conclusión de que la Biblia es el manual de instrucción que el Padre nos dejó para que lleváramos a cabo el propósito en nuestra vida. Amén. Leamos Primera de Juan. Creo que esta clase se me va a ir para 2 porque no quiero correr. Hoy no me voy a poner a correr. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Los que tienen Biblia, úsenla. Leer la Biblia es una bendición para nuestra vida. ¿Quién sabía eso? Amén. No solamente la que uno pueda leerle aquí para que todos escuchen, sino la que usted lee en casa. Esa Biblia, cuando usted la lee, transmite, tiene espíritu la palabra. Amén. Recuerde eso. La palabra infringir de este texto es la palabra en hebreo hasham. Hasham. Y hasham significa algo que les enseñé hace un tiempo en la yeshiva: brincar la cerca. Ahí llegó mi esposo.
¿Dicen qué? ¿Dicen qué? A ver. Usted no se pierde una, ¿no? Se me olvidó la clase. Pues claro. ¿No ves que te comes dulce atardecer? Hagan chuba. No te chuba, no un shu. Bien, ok. Entonces decimos que es la palabra Hasham y que quiere decir brincar la cerca. Brincar la cerca está hablando de pecar o sea, errar. Vamos a usar la palabra errar. Brincar la cerca quiere decir que erré, me desvié del camino. Si mi camino era estar aquí en este trazo, pero al brincarme la cerca me desvié de mi camino. Erré en el trazo. A eso se refiere la palabra infringir. El punto es que cuando yo me brinco la cerca, quedo fuera de la cobertura del Eterno. Su cobertura está cuando yo estoy en el trazo, pero al brincarla quedé fuera de esa cobertura que el Padre nos da. Cuando estamos en el trazo, nosotros andamos seguros. El Padre es el que nos defiende, pero al desviarnos, desviamos la instrucción del Eterno para nuestra vida. Miren lo que dice el apóstol Pablo, se lo voy a leer. Dice: y yo prosigo al blanco. ¿A dónde? A la meta del supremo llamamiento. ¿A dónde prosigue Pablo? A la meta. Al blanco. O sea que ¿a dónde prosigue Pablo? ¿Qué es blanco? Torah. Torah. Él está diciendo: y yo prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. O sea, yo prosigo a la Torah. Yo prosigo alineado en el trazo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y aún Pablo dice: yo no peleo como quien golpea al aire. ¿Por qué? Porque él está en el trazo. Estar en el trazo es estar en la Torah, estar en el mandamiento, estar en cumplimiento. Por lo tanto, él dice que él no pelea como si golpeara el aire. Estaba hablando de que él golpeaba con el poder de la palabra. Amén. La palabra instrucción, comúnmente usada por las mujeres judías, provenía del antiguo arameo y su traducción era nemus. Nemus. ¿Por qué? Porque culturalmente era la mujer la que estaba encargada de impartir la instrucción sobre los niños. Bendito sea Hashem. Y dice nuevamente el libro de Proverbios: instruye al niño En el arco. El arco y la flecha, para que no erre la flecha. instruye al niño en él. Para que no erre el blanco. Para que no hierre al blanco. Amén. Amén. Para que no hierre el blanco. Entonces, por eso cuando la madre, aquí quiero que presten atención para que apliquemos, no al otro, a mí, a usted, a cada uno, apliquémonos. Cuando una madre veía hacer a un niño lo que no debía hacer, entonces le decía: tú no eres civilizado. A ver, mamás, niños, presten atención. Cuando estés haciendo algo inapropiado, tú no eres civilizado. ¿Por qué? Al decirle tú no eres civilizado, le estaba diciendo: tú no tienes Torah. Wow, tú no tienes Torah, has errado al blanco. Y cuando hierras al blanco te vas a desviar. Te saldrás de la instrucción de Hashem para tu camino. Por eso es importante que nosotros instruyamos a nuestros niños en el manejo del arco y la flecha. Amén. Como dice la Escritura, desde niños
Mire que el capítulo 12, luego usted lo lee en su casa, del libro de Hebreos, habla de lo que es la disciplina y la corrección. Y por último dice lo siguiente: lo cojo no se salga del camino. Lo cojo no se salga del camino. Y es que cojear quiere decir que estás andando fuera de la Torá. Y tenemos un ejemplo en la escritura tremendo, y ese es Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob cuando había desobedecido y le tocó irse a pelear allá con el Malá? ¿Se acuerdan de eso? Y que dice la escritura que le descoyuntó el muslo, y a raíz de eso, ¿qué le pasó a Jacob? Quedó cojo. Ese día el Eterno le solucionó el problema. Lo hizo reconocer aquella situación de ilegalidad en la que estaba. Y después de que lo reconoció, entonces lo estabilizó, lo bendijo y lo posicionó. Pero de ahí en adelante quedó cojo Jacob. Tremendo. ¿Por qué el Eterno le dejó la cojera? Si lo legalizó, lo bendijo, lo posicionó, le perdonó todo aquello, sanó, restauró. La dejó la cojera para que el resto de su vida recordara. Ay, hijos, tremenda situación. No que más volver a salirse de la instrucción, o sea, de la Torá. Es por eso que el concepto griego de nomos tiene una connotación de imposición, es algo que te oprime, que te aplasta. Es un concepto imperialista que causa terror. Incluso por ese mismo concepto no se dieron todas las cruzadas y no se mató tanta gente por ese concepto imperialista. ¿Sí o no? Dice el Salmo 119:45 que la palabra trae libertad. Si nos dieron la Torah, entonces será para llevarnos a libertad. ¿Por qué entonces nos van a imponer una esclavitud? El libro de Santiago, capítulo 1, verso 25 dice: el que mira en la perfecta ley, en la de la Torah. Cuando habla de la perfecta ley, está hablando el que mira en la instrucción de la Torah. La palabra nos fue dada para que fuéramos libres. Amén. Pero nos llenaron de muchísimas cargas, lo mismo que en aquel tiempo cuando Yeshua estuvo desarrollando su ministerio. La misma imposición. Miren, es una distorsión humana de lo que el Eterno hizo. ¿Dónde nació la distorsión? Nació en los rabinos. Los rabinos tuvieron un afán de ayudar al Eterno. La palabra misma nos dice que le cerco alrededor de mí. Busqué el texto bíblico. El cerco alrededor de mí. ¿Qué quiere decir? Que Él nos guarda para que nosotros no saltemos el cerco, para que no nos salgamos de la instrucción. ¿Cómo nos guarda? Con la palabra, con la Torá, con los mandamientos. Y entonces los rabinos dijeron: a este pueblo hay que ayudarlo para que no salten el cerco que el Eterno les puso para guardarlos. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser los ayudadores de Hashem? Y entonces dijeron los rabinos: vamos a crear una ley para ponerle un cerco al cerco de Hashem. Oye, pero qué cosa. Un cerco alrededor del cerco, del creador del cerco. Vaya. Tremendo. Ahí nacieron los 6,000 preceptos rabínicos para ayudar a los hijos del Eterno a cuidar el cerco. Y nacieron leyes como las que ya hemos estudiado. La del Shabbat, que el día del Shabbat no se puede hacer absolutamente nada porque es pecado, es condenatorio. Si usted hace algo ese día, concepto equivocado, concepto rabínico, no ordenanza del Eterno.
Y eso es distinto. E incluso Yeshua mismo recibió esta hostigación. ¿Se acuerdan? Porque le tildaban, porque aún en el día del reposo, o sea, en el día del Shabbat, él estaba sanando enfermos. Que ahora nos vengan a decir, ¿ustedes guardan Shabbat? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué visitamos al enfermo? Porque en Shabbat se visita al enfermo. ¿Por qué hacemos el bien en Shabbat? Porque en Shabbat también se hace el bien. ¿O cómo fue la respuesta de Yeshua? Que me parece gloriosa. Él dijo, sus animales a tomar agua el día del descanso también. Y también dijo otra, si a un hombre se le cayese su animal con el que él labra la tierra a un hoyo, ¿dejaría a este hombre morir a su animal con el que él puede labrar la tierra para su sustento? ¿Por qué es Shabbat? ayudarlo ese día. Leyes de hombres, leyes rabínicas, pero no fueron los mandamientos del Eterno. Otra de las leyes que les enseñé, esto con un poquito de repaso, acuérdense, y era la milla sabática. Esto nos lo dio el Eterno, esto lo dijeron los rabinos. Y aún los que practican el judaísmo, que vienen de la tribu de Judá, todavía en Israel, practican la milla sabática. O sea, usted no puede alejarse una milla de su casa o donde usted celebra el Shabbat o de la sinagoga. Y por eso, a raíz de cumplir con aquella milla sabática, fue que se dio apertura a diferentes sinagogas en diferentes lugares para que estuvieran dentro de la milla, dentro de la milla. ¿Aló? Bienvenido, mi amor. Oye el grito. Ah, no soy la única, ¿sí ves? Un cerco alrededor del cerco. 6,000 preceptos rabínicos para cuidar el cerco del Eterno. Entonces, imagínate, si cuando el Eterno dio la Torá y dijo, hay 613 preceptos, y Moshe, enséñaselos al pueblo. Y los rabinos llegan y arman 6,000 preceptos para cuidar el cerco de los 613. ¿Cuántos tenían que cumplir? 6,613 preceptos. Y entonces Yeshua decía, ¿por qué ustedes son tan gravosos para ellos? Aún fue tan fuerte que Yeshua dijo, mire, venga. Todos estos preceptos, los 613, muchos de Yeshua los cumplió cuando vino, ya se los había enseñado. Y aún dijo, y los otros 600 que quedan, yo se los voy a condensar en 2. Esos 2 los contienen todos. ¿Cuáles son los 2? A ver, examen. Solo 2 se lo saben, 10, los demás 0. Los demás 0, no se lo saben, increíble. A ver, ¿cuáles son esos 2 mandamientos? Todos. No, amarás a Hashem sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tarea, búsquenlo en la Biblia, escríbanlo, repásenlo y apréndanselo. Porque si usted entiende esos 2 mandamientos, usted tiene entendido lo que el Eterno dijo en las tablas de la Torah. Amén. 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 Están como muy disipados por allá. Vamos. Por eso Yeshua le dice a ellos, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bendito. Estaba quebrantando aquella imposición de los rabinos. Hello. A ver, los rabinos sabían que Mashiach iba a venir. Ellos lo tenían claro. Y que Mashiach vendría a darle cumplimiento a la Torá. Ellos no estaban pensando que Mashiach iba a venir a abolir la Torá. No, ellos tenían claro que el Eterno había revelado que Yeshua HaMashiach vendría al cumplimiento de la Torá. ¿Qué pasó? Pasó que cuando Yeshua vino y estaba en el desarrollo de su ministerio,
se encontró con esos 6,000 preceptos rabínicos que no venían del Eterno. Entonces Yeshua golpeó con fuerza aquella ley que era ley de hombres y no mandamiento del Eterno. Y al golpear aquellos conceptos equivocados que los habían hecho errar en la Torah, entonces los rabinos los resistieron. Aló, hijitos, por favor, que su mente vuele y posiciónalo aquí hoy. Aparte de aquellos preceptos rabínicos, los creyentes en Yeshua se fueron desarrollando a través de los tiempos. Entonces nos helenizaron, nos romanizaron y nos babilonizaron. Y cuando el Eterno comienza a levantar a su tribu de Efraín, y hay una efraimita por aquí, y hay una efraimita por allá, y hay otro más allá, recibiendo la verdad revelada y volviendo a la senda. Y comienza a hablar la verdad de lo que es la palabra y la instrucción del Eterno. Vamos, hijos, sigan conmigo. ¿Qué sucede? Nos resisten, nos rechazan, nos critican y nos golpean. No. Solo así es. Vamos. Es lo mismo que Yeshua vivió. Y estamos haciendo lo mismo que Yeshua hizo. Amén. Santo su nombre. Estamos golpeando una falsa democracia. Estamos golpeando una falsa cultura. Estamos golpeando una falsa fe. Y Yeshua partió. Y llegó Pablo. Llegó el apóstol Pablo. ¿Y el apóstol Pablo qué tuvo que hacer? Igualito le tocó luchar con los judíos cristianos. Una secta. Recordemos quién era Pablo. ¿Se acuerdan quién era Pablo? Hebreo de hebreo, fariseo. Él vivió la misma imposición. La imposición de querer aplicarle las leyes a los gentiles. De esa misma manera. Pero un día, recuerde que Yeshua enseñó algo glorioso y dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino que vine para cumplirla. Pablo o Saulo en ese momento conocía de todo esto. Él conocía de la Torah. Él conocía de los preceptos que se habían establecido. Él conocía de la esencia y de la sustancia de Adoshem. Pero también Saulo conocía de todas las imposiciones rabínicas, puesto que Saulo fue educado por Jailei, un rabino, un moré. Y en su escuela, Saulo de Tarso fue educado. Era un hombre educado, un hombre estudiado, un hombre de clase social. Y ahí fue donde recibió toda su instrucción. Bendito sea Hashem. Cuando él se convierte, cuando ya se llama Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, tome nota para que usted después lo estudie. Pablo en todo ese capítulo da las pautas para los gentiles. Porque Pablo decía lo mismo que Yeshua: pero ¿cómo es posible que un gentil tenga que cumplir 6,613 preceptos rabínicos? Así que por eso él saca todo ese capítulo y le da las instrucciones para que puedan continuar en el camino de Yeshua. Todas estas cosas produjeron un alejamiento de la verdadera instrucción del Eterno. La intervención del hombre dañó lo que era el verdadero trazo de Hashem.
Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 dice: creed en el Eterno y estaréis seguros. ¿Cómo dice? Creed en el Eterno y estaréis seguros. La palabra creer tiene una implicación de la Torá. ¿Qué está diciendo? Que si nosotros recibimos la Torá, estaremos seguros en el Eterno. Amén. Esa implicación es de la palabra del Eterno, puesto que en ella nosotros podemos caminar completamente seguros. Y luego dice: creed a los profetas y seréis prosperados. Creed a los profetas y seréis prosperados. Se ha utilizado muy mal este texto. Entonces, si el profeta te da una palabra, dinero. Ah, te vas a hacer rico, ahora sí. Ay, llegó un profeta, corramos con el profeta. Oye, aborrezco eso. La palabra prosperar este nuevo y me engaña. La palabra prosperar significa, escúchenlo muy bien, ayudar a alcanzar tu propósito. Creed a los profetas y te ayudarán a alcanzar tu propósito. Santo. Amén. Bendito sea Hashem. A eso se refiere la escritura cuando habla de prosperar. Prosperidad es la consecuencia de caminar en lo que el Padre estableció. Si entendemos esto, mire, yo podría parafrasear el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, un poquito, la siguiente manera: si ustedes hacen todo lo que dije y cumplen con mis instrucciones, entonces estas bendiciones vendrán sobre ustedes y los alcanzarán, y dentro de ello está el prosperar. El prosperar, el prestar y no tomar prestado, y toda clase de capacidad de hacer riquezas y mucho más. Amén. Santo. Así es. ¿O no? Sí. Eso es lo que me está diciendo Deuteronomio 28, entendiendo lo que hemos estudiado hasta este momento. Tenemos esa capacidad, por eso es que más adelante, entonces la palabra nos dice: llamad las cosas que no son como si fueran. Tenemos ese poder investido en nosotros. Si prosperar es ayudar a alcanzar el propósito, ahí ya vamos entrando en el título del tema. Si prosperar es ayudar a entrar en el propósito, la unción profética es ayudar a dar en el blanco. Amén. Santo. No es que cuando yo alabo o ministro recibo unción. La unción profética es la que me posiciona en el trazo. Es la que me guía, la que me muestra el camino y me ayuda a alcanzar el propósito. ¿Entendimos? La unción de un profeta es esa: ayudar a que los hijos del Eterno se ubiquen en el trazo y alcancen el propósito de su vida. Amén. ¿Sí ven lo diferente? Sí. No estamos hablando de dinero. Ahora que cuando yo esté caminando en el trazo el dinero llegue, bueno, eso es añadidura. Que se abren las puertas, hay empleos, hay negocios. ¿Me expliqué? Sí. Ok, Muy claro. qué bueno. Por eso es que la gente profética está dentro de una comisión especial de parte del Eterno, para ayudar a los demás a alcanzar esa misión y cumplir el propósito.
Mire, la gente profética de antes tenía una responsabilidad, y ahí usted como que me va entendiendo, porque no solamente era en aquel tiempo, sino que también es en este tiempo. Pero vamos a tomar el ejemplo de aquel tiempo. ¿Cuál es la responsabilidad que ellos tenían dentro de esa comisión que el Eterno le ha dado a los profetas? Es estudiar concienzudamente la Torá. Y por eso es que el líder de una escuela profética, o sea, el maestro, el moré, debe dedicar tiempo a estudiar la palabra, a conocer la palabra, a conocer los conceptos, a conocer las tradiciones y más. Eso no es tarea fácil. Es una tarea de mucha envergadura. Hay mucha responsabilidad en ello. Y por eso se necesita estar estudiando. Y cada vez corrigiendo más los conceptos. Para poder dar una enseñanza más precisa de lo que el Eterno nos ha estado hablando. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Fue comisionado proféticamente para ayudar a alcanzar la misión de cumplir el propósito de muchos. No de 5, ni de 10, ni de 20, ni de 50, ni de 100, sino de multitudes. Amén. Tremenda que fue aquella misión que el Eterno le comisionó para que él hiciera. La formación de los niños, como dice, les hablaba la palabra hace un rato, que las madres eran las que estaban encargadas de instruir a los niños. Las madres tenían una técnica, y era que ellas cogían 2 tablitas de madera y las forjaban que quedaran parecidas a como fueron entregadas las tablas de la Torá. Y en cada una de ellas dibujaban las 10 primeras letras del alefato hebreo o el alfabeto hebreo, porque esas 10 letras representan los 613 mandamientos de la Torá. Y la técnica la llevaban más allá, y era coger la tablita y untarla de miel. Entonces los niños chupaban la tablita y la lamían de miel. Y usted dirá, ¿y cuál era la historia en este asunto? Bendito sea el Señor. Bueno, es algo muy importante, y es que la miel, la palabra misma dice que es como miel, y la miel está representando a Yeshua mismo. Era un acto profético de la palabra, de la Torá, y era un acto profético de Yeshua en sus vidas. Así que Yeshua ha existido siempre en medio del pueblo de Israel. Repito, ellos esperaban a su Mashiach. Que hubo un desvío, eso es otra cosa. Ahora tenemos que estar firmes, y nosotros que estamos regresando, no desviarnos al judaísmo. Eso es supremamente importante, y siempre se los estoy recalcando, porque sé que a algunos les gusta mirar mucho por ahí, y entonces uno se puede llegar a confundir en medio de tanta página y en medio de tanto estudio, unos buenos, otros malísimos, otros camuflados de una manera maliciosa, para desviar. Y entonces nos volvemos al judaísmo rabínico. ¿Me estoy explicando? Aquellas 2 tablas que las madres hacían y les daban a sus hijos pequeños para irlos enseñando y adiestrando en la Torah, tienen una tremenda y hermosa representación. Estaba también representando las arras. ¿Saben qué son las arras? Lo que se usa en el momento matrimonial. Ah, sí, las arras. Las arras. Son 10. Entonces estaban representando a las arras, porque las arras son parte del pacto matrimonial. Y fue ese el simbolismo que usó el Eterno en el monte Sinaí, cuando le entregó las tablas a Moshe. Él como esposo que iba a desposar a su novia, o sea, a su pueblo. Un simbolismo profético. Y le entregó las arras, que ya estaban firmadas por su dedo. ¿Sí o no? Sí. Moshe desciende
Ve aquella monstruosidad del becerro que habían construido. Estaba en los bacanales. ¿Saben qué eran los bacanales? Una fiesta al dios Baco, o conocido como el dios toro. ¿Y qué hace Moshe? En un acto dolor y celo, no celos, celo. ¿El qué hace? Él rompe las tablas. ¿Qué quería decir él con ese acto de romper las tablas? Que él quería romper el pacto, porque su novia había fallado. La novia del Eterno había fallado. Pero hay un acto profético que no podía ser roto. Y era que Hashem había firmado la Ketuvá. Porque en ese momento, cuando él la entregó, aquellas 2 tablas conformaban la Ketuvá, que es el contrato matrimonial, que aquí lo hemos usado. Manuel lo tienen, por ejemplo. El contrato matrimonial. Y Hashem dice en la escritura que él, en el original, con su dedo escribió en las tablas. Ella su firma. Y aunque Moshe las quebrara, ya Hashem había firmado su parte. Aleluya, santo. Ahora, déjeme decirle algo. Gracias a que Moshe quebró las tablas, aquello no fue una boda completa. Quedó en pendiente. Porque la novia tenía que arreglarse y tenía que ataviarse para que después pudiese firmar la Ketuvá. Y al estar ese pendiente, nosotros logramos entrar en la novia para firmar la Ketuvá con Hashem. Habla, papá. Wow, yo le doy una pregunta capciosa. ¿Será entonces que Moshe quebrar las tablas fue un acto bélico? No, era parte del plan. ¿Será que Hashem no sabía que Moshe las iba a quebrar luego? Era parte de su proyecto, era parte de su trazo. Estaba esperando por nosotros. Bendito sea Hashem por eso. Cuando Moshe viene con estas tablas que él entiende, él sabe, él es profeta y él comprende lo que lleva en sus manos. Él dice: yo aquí llevo la Ketuvá, escrita y firmada por el dedo de Hashem. Y cuando yo se la presente a la novia, entonces la novia responderá unas palabras con las cuales quedará sellado este contrato. Dice: Hashem, hacemos pacto contigo. Pero aquello no se pudo llevar a cabo. La boda quedó incompleta. Faltábamos nosotros. Faltábamos nosotros. Bendito sea Hashem por aquello glorioso y poderoso. Amén. Las arras eran el complemento del desposorio y no se terminó. Eso quiere decir que Adoshem, con ese acto glorioso en que se lo voy a explicar así. El Eterno, al permitir que las arras fueran quebradas y no se consumara el matrimonio, aquel acto profético matrimonial, Él lo que logró, o pretende, porque aún lo está haciendo, es que todos los pueblos se unieran en uno solo para luego terminar de firmar el contrato matrimonial. ¡Alábalo! ¡Wow! Dime, amor. Dice, le provocaré a celos con un pueblo que no era mi pueblo. Y ahí entramos todos nosotros. Amén. Amén. Es hermoso estar en el trazo. El tiempo se acabó y no me quiero pasar de las 9. Lo terminamos la próxima semana. Mediten lo que hemos aprendido y luego yo le paso. Espero que el audio me haya quedado bien, amor, tú no estabas y bueno. Tú eres el experto de hacer esos audios. Entendamos quiénes somos. Y cada vez más limpiémonos de todo ese romanismo en el concepto de pecado. Aquel pecado que todavía como un lastre estamos arrastrando. Ese no es el concepto que el Padre entregó en la Torá.
es la instrucción, es el arco y la flecha para que podamos dar en el blanco. ¿Qué es dar en el blanco? Actuar correctamente conforme a la instrucción de la Torá. No es una acción de condenar. Repito, si te equivocaste, eso es errar en el blanco. ¿Por qué? ¿Por qué erraste en el blanco? Porque saltaste el cerco del Eterno. ¿Qué es saltar el cerco del Eterno? Porque no cumplió un mandamiento. Chismosos saltan el cerco del Eterno. ¿Aló? A ese chisme hay que darle duro. A los murmuradores, a los criticadores. ¡Ey! Porque para criticar hay cientos. ¡Qué feo que les quedó! Pero para los ayudadores, estoy ocupado. ¿O no, mi amor? O si no, que lo digan los pocos que pueden servir. No tengo tiempo para eso. No tengo mucho trabajo. No tengo tiempo. Pero cuando vienen y miran, qué mal eso. Eso no tenía por qué ser así. Saltaste el cerco. Si yo lo hubiera hecho, vea, había quedado. Saltaste el cerco. Allí, no te olvides eso, 2 ojos. Uno para mirar lo bueno adentro y uno para mirar los errores uno para mirar lo bueno afuera y el otro para mirar los errores adentro. Entonces cuando hago eso yo estoy en el trazo. Ay, doy gracias por todo. Bendito sea el Eterno que yo no pude, pero mis hermanos pudieron. ¡Qué bendición! La próxima vez trataré también yo de estar ahí. Además en el trazo. ¿Me estoy explicando? Así que, hijos, cada que aprendemos que no es el efecto de condenar, sino que es el efecto de corregir conforme a la palabra, nos desmontamos más en el trazo. Y los demás nos seguirán estudiando en el audio. Pongámonos en pie. Padre soberano y eterno, amado mío, alabamos tu nombre. Gracias por la palabra, gracias por la instrucción, gracias por mostrarnos verdades que nos habían sido ocultas, pero que tú estás develando a causa de tu revelación. Y en esa revelación viene con ello la capacidad en nuestra vida de poder corregir, sanar, restaurar y poder caminar en el trazo correcto. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, yo proclamo que esa palabra obra en nuestra vida, limpiando nuestra casa. Así como en Hanukkah, tiempo de purificación, seguimos limpiando la casa de paradigmas romanos, de paradigmas helénicos, de paradigmas babilónicos que nos han hecho perder y extraviar en quiénes somos y han mermado nuestro potencial. Pero proclamo que tu palabra quebranta y anula toda falsa enseñanza para poder recobrar nuestro potencial en ti, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero no vamos a ir sin que antes mi esposo pueda saludarnos, ¿verdad? Sí.